estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu santa palabra. Te damos las gracias, Señor, porque en ella encontramos consuelo, encontramos dirección, encontramos instrucción, encontramos tu voluntad para nuestra vida. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús te rogamos porque tu Espíritu Santo nos ilumine, que podamos entender tu palabra y que podamos aplicarla a nuestra vida. Señor, a ti damos la gloria, damos la honra. Y Padre, nos acercamos a ti con reverencia para pedirte, oh Señor, que tú nos concedas obedecerte, andar en tus caminos, andar en tu voluntad. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Bendícenos, oh Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros vemos un rebaño, por ejemplo en España, un rebaño de ovejas, nosotros generalmente vemos un montón de ovejas. Pero cuando el pastor ve ese rebaño de ovejas, ve ovejas individuales y saben incluso los problemas que tienen las ovejas, una y la otra. Las conoce de forma individual. Cuando vemos, especialmente cuando subimos a un edificio y vemos el montón de gente, o cuando hay alguna feria o algo, que vemos que se amontona muchísima gente, nosotros que vemos personas, ¿verdad? Decimos, hay una multitud de gente. Pero Dios no está viendo solo una multitud de gente, está viendo a cada uno de forma individual, de forma particular, porque Dios tiene ese conocimiento que solo le pertenece a Él. Él es omnisciente. Pero el hecho de que nos vea de forma individual puede causarnos o bien mucho temor, mucho miedo, o nos puede causar mucha tranquilidad. ¿Y qué hace la diferencia? Cuando nosotros vemos a Dios como un Dios de misericordia que muestra su gracia para con nosotros, que nos ha perdonado, que estamos a cuentas con Él, el saber que Él nos mira y que nos conoce por nombre, nos hace descansar, nos hace estar tranquilos. Pero cuando vemos a Dios como el juez justiciero que está esperándonos para ajustarnos las cuentas, entonces tenemos temor. ¿Recuerdan a Adán? Adán, cuando estaba en comunión con Dios, tenía comunión con Él y Dios se paseaba en el huerto con Adán. Pero cuando pierde esa comunión, ¿qué sucede? Ahora el saber que Dios lo ve, le hace huir, le hace tener temor. Y hay una palabra importante que quiero destacar en esta noche. Es la palabra gracia. ¿Saben qué? Dios nos ve de forma completa, nos ve en nuestra plenitud, en nuestra totalidad, y Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ve nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestro dolor, y cuando nos ve,
Él nos quiere hacer objetos de su gracia. Quiere derramar de su gracia sobre nuestra vida. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿qué es gracia? Gracia es ese regalo, ese don que nosotros no merecemos. La gracia es el poder de Dios manifestado en tu vida, dándote la salvación que tú no te mereces. La gracia de Dios sobre tu vida es el poder que Dios te da para decir no al pecado. La gracia de Dios sobre tu vida es Cristo en tu corazón, Cristo en tu ser. Hemos estado estudiando hasta ahora el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 5 y estamos en el tercer milagro que nos menciona este Evangelio. ¿Recuerdan cuántos milagros se mencionan en el Evangelio de Juan? 7. 7 mientras que él estaba, podemos decir, vivo, antes de resucitar, y hay un octavo que se menciona después de que él resucita. Entonces hay 8 milagros que menciona el Evangelio de Juan. Y esto es muy significativo porque en cada milagro hay una lección, en cada milagro hay una enseñanza. Recordamos que estuvimos hablando acerca de cuando convirtió el agua en vino. Recordamos ya también que sanó al hijo de un oficial estando lejos. Y ahora tenemos que está sanando o que sana a un hombre que está paralítico. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos aquí que el tercer milagro del Señor Jesucristo es una lección de gracia? ¿Y saben por qué lo es? Es una lección de gracia porque en este mundo hay muchos paralíticos. En este mundo hay muchos enfermos. Y en ese momento concreto, además de haber muchos paralíticos, estaban amontonados. Y el Señor Jesucristo va y se fija en uno. ¿Era este paralítico más especial que los demás? No, no era más especial. Veo que está aquí un poquito. Niños, suban un poquito. A ver. Permítame un momentito porque yo quiero que ustedes vayan viendo los puntos. Es que están en el final. Solamente están los versículos. Pues muy bien. Entonces yo se los voy a ir diciendo. Pongan los versículos. Perdonen yo quería que vieran alguna otra cosa más. Muy bien. A ver. Primero, cuando el Señor Jesucristo, como ya les decía, sana a este paralítico, el paralítico no es más especial que los otros. Igual que cada uno de nosotros, no somos más especiales que otras personas. Cuando Dios te llama a ti, no es porque tú seas más especial, es solamente porque Él es especial y te quiere hacer especial. No es porque tú te lo merezcas. Y ayer cuando salíamos a evangelizar, estaba hablando con una persona que yo le hice una pregunta muy sencilla. Él cree en Dios, cree que hay cielo, cree que hay infierno. Le digo, solo dime una cosa, ¿cómo puedes llegar al cielo? Y él me dice, muy sencillo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya me dio una lista de cosas que se tenían que hacer. Y de alguna manera estaba diciendo, yo solo me puedo salvar. Pero, le digo, tengo otra pregunta para ti. ¿Dónde entra el Señor Jesucristo en todo esto que tú haces? Y ya dice, bueno, pues es que sin Jesucristo no haríamos nada. Le digo, pues es que ahí es donde yo quiero centrarme, en que no eres tú con todas tus capacidades que eres muy especial para salvarte. Es que es Cristo Jesús que a ti te salva y te hace especial y te da capacidades
para que le sirvas una vez que has sido salvo. Es la diferencia entre ser salvo por la fe y entre querer uno salvarse a sí mismo. Uno no se puede salvar a sí mismo, es Cristo quien te salva por la fe. Ahora, cuando hablamos de este milagro, sabemos que este hombre, que este paralítico, era incapaz de sanarse a sí mismo, pero además de que este paralítico, o podemos decir, hay unas dudas acerca de que si este milagro realmente se realizó, de que si este milagro realmente lo escribió el apóstol Juan, o si este milagro en realidad es un invento o es algo que pusieron algunos hombres que quisieron adornar la historia del Evangelio de Juan. Y yo veo que aquí el apóstol Juan lo que hace es darnos una serie de datos para decirnos, este milagro es real, este milagro realmente sucedió. Y ahora que lleguemos a los versículos, hay unos versículos que yo no sé si, yo creo que sabemos ya que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Ahora, no hay un documento completo en el cual que sea el original, que podamos decir, esto es todo el Nuevo Testamento junto. Lo que hay son manuscritos originales que se escribieron en griego, y entonces uno va, podemos decir, comparando todos los manuscritos que hay, y ya de ahí se compila y se forma todo el Nuevo Testamento. Ahora, entre los manuscritos antiguos, hay algunos que contienen el relato donde dice que el ángel venía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y hay unos manuscritos de esos antiguos que no lo tienen. Entonces hay personas que ponen en duda que realmente eso sucediera. Y cuando se ponen a dudar, dicen, bueno, si esto quizá no haya sucedido, tampoco es muy fiable el que realmente haya habido un paralítico o un montón de paralíticos, y de entre ese montón de paralíticos que el Señor Jesucristo haya escogido a uno y que lo haya sanado. Pero aquí en el pasaje vemos cómo Juan aporta muchos datos para que la gente diga, realmente sucedió. Esto no es un invento de los hombres, esto es algo verídico. Entonces, primero, quiero mostrarles un poquito algunos datos que demuestran la historicidad del milagro. Primero, vemos en el versículo 1 que después de estas cosas dice que había una fiesta de los judíos. Es verdad, no menciona qué fiesta es, pero los judíos celebraban por lo menos 3 fiestas muy importantes a las cuales los judíos iban a peregrinar. Entonces Juan, por la cercanía que se encuentra en cuanto al tiempo, de cuando sucedió esto, no ve necesario destacar cuál era la fiesta que había, pero sí dice, había una fiesta de los judíos. Por motivo de esa fiesta, subió Jesús a Jerusalén. Ahora dice, hay en Jerusalén, y ahora fíjense lo que hay, dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Bien, entonces nos está hablando de que hay una puerta de las ovejas. Eso es un dato. ¿Por qué habla de que hay una puerta de las ovejas y que cerca de esa puerta de las ovejas hay un estanque? ¿Por qué puede ser? Porque la ciudad de Jerusalén, cuando pensemos en ella, hay que pensar en que era como, podemos decir, una fortaleza que estaba rodeada por unos muros o por un muro. Entonces, para que la gente pudiese entrar a Jerusalén, había muchas puertas
Una se llamaba la puerta del pescado, esta se llamaba la puerta de las ovejas, y estaba rodeada, y parece ser que su edificación original tenía 12 puertas. Parece ser que es eso. Y si no, sí sabemos que la futura Jerusalén tendrá 12 puertas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que parece ser? Porque buscando los nombres sí encuentra uno muchos nombres, pero también vemos que en distintas épocas a las puertas de la ciudad se les ha cambiado de nombre. Y eso es lo que produce una poquita de confusión. Pero bueno, aquí lo que está diciendo, hay una puerta, la puerta de las ovejas, y cerca de esa puerta de las ovejas hay un estanque. ¿Cómo se llamaba ese estanque? En hebreo se llamaba Betesda. ¿Y qué significa Betesda? Betesda, siempre que vean la palabra Bet, significa casa. Betel significa casa de luz. Betesda significa casa de gracia, casa de misericordia, casa de compasión. Entonces, cuando está diciendo, miren, hay este estanque, y este estanque es el estanque que se llama en hebreo Betesda, que significa casa, y es la casa de gracia. Entonces dice, en esta casa de gracia, en este estanque que se llama casa de gracia, aquí había 5 pórticos. ¿Y qué son los pórticos? Los pórticos pues son como unas entraditas donde había algo de sombra, y allí lo que hacían era que estaban amontonados muchos enfermos. Y la pregunta es, ¿por qué había tantos enfermos allí? Y ya es donde nos explica que la razón por la que había allí tantos enfermos amontonados es porque un ángel del Señor venía de tiempo en tiempo, tocaba el agua, la agitaba, y el primero que venía y que corría al templo y llegaba y tocaba el agua, ¿qué hacía? ¿Qué sucedía con él? Que quedaba sanado. Hasta ahí todo parece ser que, o no es que parezca ser, está claro que de lo que está hablando el apóstol Juan es de un suceso que se da en un lugar, en un tiempo, y que es histórico, que no es algo que alguien se inventó. Y también creo que debemos destacar que los datos que nos está dando aquí Juan, en cada dato está destacando que Dios elige a las personas, que Dios busca a las personas, que Dios se preocupa por las personas y que las escoge de forma individual. Vemos que de muchas puertas escoge una puerta. Vemos que de 5 pórticos escoge uno. Vemos que de muchos enfermos escoge uno. Y vemos que de todos los estanques que había allí, elige ir a un estanque. ¿Cuál es el estanque? El estanque de Betesda, el estanque de la gracia. Y yo creo que ahí nos debería dejar claro de que lo que Dios nos quiere enseñar con este milagro es que la sanidad que recibe una persona, tanto de su alma como de su cuerpo, es por la gracia de Dios. No es porque esa persona se la merezca, no es porque esa persona se la haya ganado, es porque Dios en su gracia se la ha concedido. Pero cuando nosotros hablamos de la gracia también nos damos cuenta de que la gracia implica dependencia en Dios. ¿Y saben qué? A nosotros nos gusta decir que confiamos en Dios, pero nos gusta también depender de nuestras fuerzas. Nos gusta competir, nos gusta que digan que somos el primero. Y cuando nos habla de que el ángel descendía de tiempo en tiempo,
agitaba el agua, y el que primero de los enfermos que tocase el agua quedaba sano, nos está hablando de que entre toda la gente enferma, el que era más rápido, o quizá el que tenía un familiar que le echara la mano para llevarla, el que tuviese de alguna manera la mayor habilidad de entre todos los que hubiesen ahí, ese iba a ser sano. Ese es el que iba a triunfar. Y eso es un poco como somos nosotros como humanos, que a nosotros nos gusta destacar, nos gusta ser los primeros, nos gusta ser los que llegamos antes. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos gusta sentirnos que somos autosuficientes, nos gusta decir yo puedo. Y lo que la gracia de Dios nos dice, tú no puedes, el que puede es Cristo. Y si ven el contraste que hay aquí, así que miren lo que nos encontramos. Dice el versículo 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Se puede decir que era el hombre menos capaz de todos los que estaban allí para poder alcanzar la sanidad que ese ángel de alguna manera obraba por medio de tocar el agua. Y el Señor, cuando lo ve acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Una de las cosas que creo que hay que destacar aquí es esta. La gente, miren, todos los enfermos y la gente que estaba allí tenían una esperanza para alcanzar la sanidad. La esperanza era estar atentos a que cuando el ángel tocase el agua, agitara el agua, ellos correr. Y estaban tan absortos viendo en esa solución que viene por otro lado, la solución absoluta. Viene por otro lado el Señor Jesucristo y no lo ven. Nosotros a veces estamos tan ciegos viendo que la solución viene de ahí, que cuando el Señor Jesucristo aparece por el otro lado, ¿saben qué nos pasa? No lo vemos, no lo reconocemos. Y llega el Señor Jesucristo, lo ve y dice, 38 años este hombre ahí, aquí acostado, impedido, paralítico, y no puede hacer nada. Es quizá el que lleva más años ahí esperando, pero siempre viene otro que tiene más poder que él, que tiene más capacidad que él, y le gana la oportunidad de ser sano. Pero él sigue allí, porque ¿sabes qué? Cuando tu solución la estés buscando en alguien que no sea el Señor, y en esta competencia que hay, casi siempre nos vamos a encontrar a otro que sea más rápido que nosotros, a otro que sea más hábil que nosotros, que esté más despierto. Y lo peor de las cosas es que no nos demos cuenta que por otro lado viene el Señor Jesucristo y nos hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él, en lugar de decirle, sí Señor, quiero ser sano, lo que hace es explicarle por qué no puede ser sano. ¿Por qué no puede ser sano? Y ya le empieza a decir, Señor, mira, yo no tengo nadie que me lleve. Los demás que han estado aquí enfermos, paralíticos como yo, tal vez, puede ser, no estoy suponiendo, ya han sido sanados porque tuvieron quien les ayudara, pero yo no tengo a nadie. Y yo por mi cuenta no puedo. Cuando se agita el agua, yo ya voy de camino, pero cuando ya veo que estoy para llegar o que estoy avanzando, viene otro más rápido, toca el agua
y sana, y me roba el milagro, me quita el milagro, me quita la sanidad. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. No le estaba diciendo ¿qué te imposibilita sanar? Le está preguntando, ¿quieres sanar? Y creo que nosotros, en nuestros problemas, muchas veces vemos más lo que nos imposibilita, aquello que nos evita recibir la sanidad, recibir la bendición de Dios, recibir la obra de Dios. Nos fijamos tanto en los obstáculos y en los impedimentos que no reconocemos al Señor que nos está diciendo, si te estoy preguntando es porque te lo quiero dar. Te lo quiero dar. Y ya el Señor Jesucristo, cuando Él demuestra o se fija, cuando este paralítico se fija en los obstáculos, le muestra lo imposible que es para él ser sano. El Señor Jesucristo le muestra lo posible que es para él sanar. Y tranquilamente el Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuándo hizo esto el Señor Jesucristo? ¿Qué día era? Era un día de reposo. Era un día de descanso. Sabemos que el día de reposo era un día sábado. Y nos preguntamos, ¿por qué? En día de reposo. Él nos lo va a decir más adelante y después nos va a seguir explicando por qué. Pero de momento podemos decir esto, en día de reposo. En día de reposo, ¿por qué? Este hombre necesitaba experimentar en su vida lo que es el reposo que Dios da, lo que es el descanso que Dios da, lo que es el descanso de una enfermedad, lo que es el descanso de una preocupación, lo que es el descanso de cuando uno se siente impotente y ves que hay una solución. Todo mundo, cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. ¿Y saben qué? De alguna manera Dios nos quiere mostrar, dice sí, nos deja que pasemos por luchas, pero también quiere mostrarnos su reposo, darnos su reposo, darnos su consuelo, darnos su esperanza, darnos su solución. Y aquí este hombre, en día de reposo, recibe el reposo, recibe el descanso. Pero ese descanso, la orden que le da el Señor Jesucristo, luego le ocasiona al Señor Jesucristo problemas, porque después dice que por eso querían matarlo. Pero eso ya será en las siguientes predicaciones. Hoy solamente quiero hablar un poquito, y con esto voy a concluir, de la importancia de que Dios nos haya dado o que haya apartado un día de reposo. Fíjense cómo Dios en su sabiduría hizo todo bien. Nos da un día para trabajar y una noche para descansar. Hay personas que quieren que no les alcance el día y que quisieran que día y noche fuera día para seguir trabajando. Pero Dios yo creo que en su sabiduría nos vio que éramos un poco tan tontos que habrá dicho, como yo les dé las 24 horas de luz, estos son capaces de seguir trabajando hasta caerse ahí y no descansar. Les voy a poner la noche para que de alguna forma les suene la alarma y digan, ya hay que dormir, hay que irse a casa, hay que irse a estar con la familia. Entonces nos separa el día y la noche, ¿no? Pero luego también en su sabiduría nos pone un día. El séptimo día, que es el día sábado, es cuando el Señor dice que lo santificó y que descansó en ese día. Y ya luego entenderemos a lo que se refiere cuando descansó, porque creo que es importante que lo meditemos. Pero hay un día en el que el Señor dice, en este día yo no quiero que tú trabajes, yo quiero que en este día tú descanses, que en este día tú te recuperes.
Pero ¿saben qué? Llevado ese mandamiento al extremo, hace que los cristianos nos convirtamos en fariseos, en legalistas. ¿Por qué? Porque ellos ya llegaron, miren, llegaron a tal extremo de que medían el peso que se debía cargar. Y en Israel eran muy famosos los higos. ¿Recuerdan cuando Zaqueo estaba arriba de la higuera, el sicomoro, que dicen que era una higuera? Y bueno, la higuera es un fruto muy conocido en Israel. Pues, si una persona cargaba la mitad de un higo, no se consideraba trabajo. Si cargaba uno completo, ya era trabajo. Llegaban a tales extremos que ya caían en lo ridículo. Y el Señor Jesucristo ahora utiliza este milagro para enseñarles de la ridiculez de lo que están enseñando, de dónde han caído. Pero esto no quiere decir que no haya que descansar. Necesitamos descansar. Nuestro cuerpo Dios lo diseñó para que descansemos y para que le dediquemos por lo menos un día en el cual le adoremos, en el cual le busquemos, en el cual digamos, hoy voy a descansar de mi rutina constante y voy a venir a adorar al Señor. Voy a ir a adorarle. ¿Por qué? Porque si Él me da la vida, si Él me da el tiempo, ¿por qué no voy a dedicarle yo tiempo? Bien, hasta ahí creo que es bueno que entendamos que Dios quiere que descansemos, pero también Dios no nos da esa ley, fíjense, para esclavizarnos. Dios nos da esa ley para darnos libertad. Y curiosamente, las leyes Dios no nos las dio para que nosotros seamos esclavos, sino que nos las da para que seamos libres. Pero, nosotros somos muy hábiles para una ley que Dios da a todos los hombres para que tengan descanso. Los hombres la convirtieron en una carga para que el hombre no tuviera descanso. Y yo les digo, creo que nosotros, cada uno se debe examinar a sí mismo, pero creo que nosotros, en nuestra mayoría, no estamos agradecidos por el día que Dios nos da para descansar y preferimos utilizarlo para trabajar porque creemos que si no lo trabajamos no vamos a tener suficiente para vivir. Creo que nosotros nos hemos ido al otro extremo. Y yo no les digo, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Solamente les quiero decir, hermanos, Dios nos dio un día para descansar como una bendición para que podamos regocijarnos en Él, para que podamos recuperar fuerzas, para que podamos honrarle, para que podamos buscar su rostro. Y también les digo que si Dios lo dispuso así, también va a suplir para que nosotros tengamos lo suficiente para vivir hoy y durante todo el año. Les aseguro una cosa, que por trabajar ese día de descanso, cuando se acabe el año, no van a ser más ricos que si no lo hubieran trabajado. Medítenlo. Si tú descansas ese día, que Dios te ha designado para que descanses, para que le honres, para que le busques, yo creo que Él te bendecirá. Lo creo de verdad, pero en eso, otra vez les digo, yo solamente creo que estoy aquí para compartirles lo que dice la palabra del Señor.
yo no me opongo, o yo creo que sí, si hay una necesidad para trabajar, hay que trabajarla, pero también cuando uno convierte en rutina, eso yo creo que nos esclaviza. Y aquí el Señor Jesucristo eso es lo que nos va a ir explicando poco a poco, pero todavía no llegamos a ello. De momento, hermanos, hoy estamos aquí y hemos venido, ¿saben qué? Para descansar, para decir, Señor, hay muchas cargas, hay muchas preocupaciones en mi vida, las traigo a tus pies y déjalas aquí, déjaselas al Señor y no te las lleves de regreso. Yo no sé cuáles son tus cargas, cuáles son tus luchas, pero déjalas, tráelas a los pies de Cristo y dile, Señor, aquí están mis cargas. Aquí está mi pecado que me asedia, que me tiene cargado. Señor, lo traigo a ti, me arrepiento, perdóname, límpiame. Lo quiero dejar aquí, no me lo quiero llevar a mi casa nuevamente. Vete descansado. Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y porque mi carga es ligera. Ahora vamos a participar del pan y del vino. Y hermanos, solamente les pido una cosa, participemos. Dije el vino, es el jugo de uva. Participemos libres de cargas. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego por tu misericordia que tú, Señor, toques a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Todos, Señor, tenemos nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras dificultades. Pero te pido, Señor, porque tú nos perdones, porque nos limpies de toda maldad. Y, Señor Jesucristo, te decimos, aquí está mi vida, aquí están mis problemas, aquí están mis luchas, aquí están mis dificultades, aquí están mis cargas. Las pongo a tus pies, oh Señor, tómalas y dame el descanso. Dame de tu paz, dame de tu fortaleza, lléname de tu gozo, pues te lo ruego en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hermanos que me van a ayudar a pasar el pan y el jugo, por favor, pueden venir. Víctor me iba a ayudar, pero hermano Mateo, ¿puede pasar, por favor? Vamos a participar del pan y vamos a participar también del jugo de uva, que representan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Y al participar debemos tener en cuenta de que es un privilegio para todo aquel que cree en Cristo Jesús, que lo tiene como su Señor y como su Salvador, el participar de ello. ¿Por qué? Porque de alguna manera está diciendo, Señor, yo tengo la esperanza de que tú vienes y de que tú vienes por mí. Yo te espero. Y este pan y este jugo nos recuerda lo que Él hizo por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, y también nos recuerda la esperanza de lo que Él hará por nosotros, que es llevarnos al cielo. Así que voy a invitar a mis hermanos, y la forma, ya saben cómo lo hemos venido haciendo. Primero, pues, nuestro hermano Juan Carlos va a orar, dando gracias por el pan, lo va a repartir o lo repartirán entre los dos, y cuando ya se haya repartido a todos los que van a participar, yo leeré lo que nos dice aquí Primera de Corintios y entonces comemos a la vez. Y después haremos lo mismo con el jugo.